Buenas tardes, nosotros somos alumnos de sexto semestre del Telebachillerato Comunitario Barrón. Nosotros hablaremos del podcast acerca de la Revolución Mexicana. Yo soy Daniela de Cigarrayas. Eduardo Navarro Cano. Víctor Manuel Manríquez Cano. Y yo, José María Enríquez Conejo. A continuación nos vamos a hablar sobre los elementos que componen a cada estado. Territorio. El territorio es lo que divide a una nación de cierto punto a otro, ya sea comunidad, estado o país. Población. La población define como, por ejemplo, a una comunidad, un pueblo, un municipio del estado y sobre todo a nivel del país, a nivel de la República Mexicana, por ejemplo. La población es principalmente la gente quien habita en alguna ciudad, etcétera. El gobierno es la forma de gobierno que hay en cierto territorio o lugar. Aquí, como ejemplo, en México, es una república democrática representativa federal. Bueno, ya pasando todo eso, hablaremos de la democracia que hay. La democracia viene del latín democratia y del griego que es democratia. Es una forma de organización social y política que contribuye al poder en conjunto de una ciudadanía, como está compuesto la democracia mediante un gobierno y todo eso en una forma más general. También hay que destacar que en democracia también no en todos los países o lugares es el mismo la democracia. Hay unos países que todavía manejan presidente o, ¿cómo se puede decir?, monarca. Y en otros van asociados como los árabes, al Islam y otras formas más generales. República es una forma de estado donde la figura del jefe de estado es representada por un presidente y proviene del griego paculus, que significa pueblo. El federalismo es la doctrina que busca que una entidad política o organización esté formada por organismos que se asocien delegando algunas libertades o poderes propios. Aquí se puede representar como aquí en México, cada entidad tiene como un gobernante, que sería como el régimen alto, y pues cada estado tiene su propio, se puede decir que leyes, su propia constitución, pero en sí la constitución verdadera es la constitución de 1917, que es la que se promulgó en el Congreso de Querétaro. La división está prácticamente formada por desde donde llega a cierto punto un rancho. Por ejemplo, Salamanca tiene su límite desde qué punto a qué punto pertenece a Salamanca. Ya a Salamanca le sigue de ese punto un ejemplo Juventino y entre esos y muchos más. Ajá, ya comiendo y ya después de eso pues pasamos ya que a la Constitución. Tuvo que haber un proceso para su creación, ya fue el porfiriato, Sí, pero también nuestra Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 en el Congreso Constituyente de Querétaro. Bueno, también se puede ver el final de la Constitución, menos el final de la Revolución Mexicana. El que lo promulgó fue el que entonces era presidente de México, Venustiano Carranza. Pero para que Carranza llegara a la presidencia tuvieron que pasar varios presidentes, varios años. En ellos se puede hablar desde Benito Juárez. Bueno, ya empezamos con el presidente Benito Juárez. El presidente realmente por la política de ese entonces realmente no tenían, se podían reelegir los presidentes. Y el momento cuando Benito Juárez terminó su presidencia, pasó a reelegirse. Pero Porfirio Díaz empezó con Sebastián Lerdo de Tejada el plan de Noria, un plan que fue contra Benito Juárez y su reelección. Aquí lo que quiere decir mi compañero es que el plan de Noria más bien se hizo cuando estaba Benito Juárez. Prácticamente Benito Juárez estaba reeligiendo también y Porfirio Díaz observó eso y quiso quitar el gobierno. Quería él ser presidente por la reelección. Así que promulgó el plan de Noria, pero el cual fracasó. Así que el presidente Benito Juárez siguió en la presidencia, se puede decir. Ya hasta Benito Juárez terminó su presidencia hasta que murió. Benito Juárez murió en el año 1871 en el ejercicio del cargo. Poco tiempo luego
de la reelección para que el certamen electoral se había representado a Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada ya había acusado a Juárez por elegirse. Es decir, que murió, según Juárez, murió de una enfermedad que, ¿cómo se dice? No recuerdo cómo se dice. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba la enfermedad? Bueno, ya después de todo eso, pues llega la muerte de Benito Juárez y llegó a la presidencia de México Sebastián Lerdo de Tejada. Por igual también Sebastián Lerdo de Tejada también se iba a reelegir, pero al ver eso, observar eso, Porfirio Díaz llegó a la creación del plan de Tuxtepec, que fue promulgado el 10 de enero de 1876 en el municipio de Villa Ojinaca, Tuxtepec, Oaxaca. ¿Tú te acuerdas de la, cómo se puede decir, te acuerdas de cuál lema era el de que llevaba el plan de Tuxtepec? Creo era algo así de no promogido, algo así. No, es no sufrago. No sufrago, no reelección, ¿no? Sí, Algo así. Era sufragio efectivo, no reelección. Sí. Sí. Ajá. Pues este presidente, en el plan de Noria, en el plan de Tuxtepec, ¿cómo se dice? Lo que llevaba ese plan era que querían derrocar al actual, así, a la gobernación de Sebastián Lerdo de Tejada, el cual se logró, y pues ese logro pues llevó a Porfirio Díaz a la presidencia. A quien se le acusaba de, sí, pues a Sebastián Lerdo de Tejada se le acusaba de fraude electoral y comportamiento electoral. Y también eso lo que pasó de Sebastián Lerdo de Tejada, pues al perder el menos Porfirio Díaz gana con su plan, Sebastián Lerdo de Tejada tuvo que huir de México. Él fue exiliado de México y él murió en el extranjero. Aunque Porfirio Díaz pues, hizo varias minas casi alrededor de todos los, ¿cómo se nombra? De todo México, casi por lo regular, porque casi en todo, menos dos estados, que fue Baja California Norte y Baja California Sur, que fue porque ahí no había no hizo minas por las cosas de que no había plata ni oro, mas sin embargo en todos los otros estados, en los puertos de Veracruz, puerto de Acapulco, todas las zonas más llegadas al mar, pues fue donde empezó a hacer las minas. Sí, pero para ir empezando así para el porfiriato ya. ¿Puedes platicarnos un poquito de Porfirio Díaz? Pues Porfirio Díaz se llamó su nombre José de la Cruz Porfirio Díaz Morí. Fue un político militar y dictador mexicano en el tiempo de Acumulo, ejerciendo el cargo de presidente de México. Tuvo una extensión sin precedentes, llegando a los 30 años. Porfirio Díaz gobernó en el país de México durante 30 años con 105 días. Más o menos. Sí, y aparte de sus cargos que tenía anteriormente, era gobernador de Oaxaca, ya que en el año 1882 a 1883. Bueno, ya también dando de Porfirio Díaz, pues realmente no era llamado un presidente, porque pues, él se eligió muchas veces. Era ya más un dictador. Él creó el ferrocarril, pero realmente, como tú comentabas, el ferrocarril no lo utilizaba para comercio, no lo utilizaba ni para provecho de la ciudadanía. Bueno, Porfirio Díaz fue presidente durante más de 30 años, ¿no? Desde 1876 hasta 1911. Pero hay algo que destacar, es que como él estaba en contra de la reelección y como él mismo se estaba reeligiendo siempre, y él mismo ideó ese plan de Tuxtepec, de la reelección, y él mismo se reelegía. Sí, también dando eso que también Porfirio Díaz también se creía que era masónico. También en otro aspecto. Sí. Él hacía elecciones, pero realmente eran elecciones, vamos a poner falsas. Y luego también tenía su población de Porfirio Díaz, el 80% era analfabeta. Más motivo, pues él abusaba más de su población. Realmente cayó México a la pobreza. Sí, prácticamente. Prácticamente desforraba, le quitaba las tierras a los indígenas, a los pobres, ya que ellos, más bien, no era que se lo quitaran, sino, bueno, en sí,
ya que los indígenas no tenían dinero, eran bastante pobres por lo que ha hecho Porfirio Díaz. Bueno, Prácticamente que, perdón que te interrumpa, prácticamente que al momento de que Porfirio Díaz le quita sus tierras a los indígenas, Porfirio Díaz decide abrir las tiendas de raya más conocidas en aquellas épocas, que en vez de pagarte dinero, te daban, ibas a la tienda con un papel y ya te daban lo que te apuntaban, 1 kilo de sal, 1 kilo de, pues lo más básico, tomates, jitomates, frijol, y bueno, y pues también cuando se enfermaban las personas indígenas, porque prácticamente los explotaban Por los hacendados. exacto, los explotaban, y cuando se enfermaban los hacendados no eran ni para curarlos ni nada, simplemente ellos sabían cómo se las arreglaban para salir adelante. Estaban en su cuenta. bueno, también sobre algo de Porfirio Díaz fue que a los pobres les pagaban poquito y a los que ganaban, como si los ricos, les pagaban más. Y era algo injusto, pues, porque se suponía que era de las personas deberíamos de tener los mismos derechos en aquel tiempo, ¿verdad? Pero como estaban las cosas, el gobierno no. Como por ejemplo, antes solamente los hombres tenían derecho a estudiar, Ajá. tenían derecho a trabajar, y entre otros, más sin embargo, como ha pasado el tiempo, hoy gracias a Dios, tanto las mujeres, los hombres, los niños, las niñas tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos. Pero también todo eso tuvo que llevar su proceso, como estamos comentando, la revolución. Sí. Bueno, Porfirio Díaz, para llegar a la presidencia, sí, antes primero fue, como dijo mi compañero anteriormente, fue gobernador de Oaxaca y también pero al mismo tiempo fue comandante militar. Él participó en varias batallas de guerras, como quieran llamarlo, durante la segunda intervención, como una cosa es en la batalla de Puebla. Ahí participó se enfrentó contra los franceses. Y luego también, como comentaba mi compañero, él decía que las tiendas de rayas sí eran las tiendas por realmente las que son los que trabajaban para ellos, que sabían, no, ellos eran analfabetas, realmente no sabían leer ni escribir, por eso y se acumulaban muchas deudas que hasta la descendencia de ellos, como los hijos, nietos y todo eso, tenían que pagar las deudas, eran grandísimas. Aunque Y otra cosa, Sor Juana Inés de la Cruz, ya ve que antes no teníamos los mismos derechos, los hombres nomás tenían derecho a estudiar, tenían derecho a distintas cosas y las mujeres no tenían derecho casi a nada. Para eso Sor Juana Inés de la Cruz se disfrazó pues, de un hombre pues para poder estudiar, y fue así que pues, las mujeres hoy en día tienen los mismos derechos y todos los seres humanos debemos de tener los mismos derechos, tanto como hombres y mujeres. Sí. Bueno, ya dando todo ese porfiriato, también Porfirio Díaz mandaba callar la boca a todos los que hablaban mal de ellos. Como por ejemplo a los hermanos que fue Enrique, ¿cuáles fueron los otros? No, fue Ricardo y Jesús Flores Magón. Fueron dos hermanos. Sí. Pues prácticamente en el porfiriato, ¿cómo se puede decir? Que Porfirio Díaz mandaba a callar, a matar, como quieren decir, a los que hablaban mal de su gobierno, específicamente a los reporteros, periodistas, todo eso. Y pues estos hermanos Flores Magón crearon su propio periódico. ¿Alguien recuerda su nombre? Era el periódico jurídico La Regeneración. Era un medio donde criticaban la corrupción de Porfirio Díaz. Ellos fueron políticos en los tres, porque fueron tres, pero solamente dos fueron los que hicieron el periódico. Que Pues sí que destacaron. Ajá, Sí, esos son los que más destacaron. fue Enrique, Jesús y Ricardo, eran los tres, pero solamente los que le echaron más ganas al proyecto del periódico. Regeneración. Ajá, fue Ricardo y Enrique. Regeneración. Ujú. Sí, Ricardo y Jesús fueron. Sí. Ya después de tiempo, Pero- Ricardo, Jesús, pues realmente el periódico sí se terminó porque realmente fue algo que Porfirio Díaz no quería. Ajá. Ricardo se juntó con Guadalupe Posada también para que el periódico de sátira política, El Hijo del Huizonte. Porque fueron de los hermanos del Flores Magón, que fueron los hermanos, fueron nacidos en el estado de Oaxaca, en México. Pues acá Ricardo Flores fue uno que tenía, ¿cómo se puede decir?, ideas liberales. Fue prácticamente en
su periódico tenía plasmado las palabras, sus frases, todo, de, ¿cómo se puede decir? Su pensamiento, no, su pensamiento de liberal. Tuvo muchas publicaciones numerosas y pues hay un, ¿cómo se puede decir? Un punto donde por las fuertes críticas en contra del régimen porfirista, se puede decir revolucionario, Ricardo, fue perseguido y censurado y hasta encarcelado varias veces. Pero si ellos no fueran inventado el periódico, ¿verdad que no fueran ganado esta... Bueno, también se tiene como que cada Ajá. proceso tiene que llevar su proceso. Se puede decir que ¿cómo se dice? Esta creación de este periódico y estas críticas, pues eso, se puede decir que también llevó a cabo para que se iniciara la verdadera revolución. Ajá, sí. Eso está prácticamente, como dice bien mi compañera Daniela, regresando al tema de los estados, del territorio de población y gobierno, todo es cuestión de que lleva un cierto proceso. Sí, Sí. Bueno, para el tema, Fernando Reyes fue un reconocido militar mexicano a quien se le reconoce del haber conseguido un notable progreso económico e industrial. y también Bernardo Reyes, junto con también vamos a poner un miembro de un hacendado, hijo de hacendados, un hijo de Francisco y Madero. Él se levantó con armas con Francisco y Madero, llegando a levantar la voz de la dictadura, porque no era un gobierno, era una dictadura de Porfirio Díaz. Pero fíjense, dice que Bernardo Reyes a los 15 años se le alistó en el ejército para convertir en la invasión, es decir, comenzó muy chico a eso del ejército, pues es algo sorprendente. Sí. Pues en el periodo de Porfiriato, así ya regresando un poquito acá a Porfiriato, pues puede decir que fue malo para los pobres, para los indígenas, pero también al mismo tiempo fue bueno para el país. Bueno, prácticamente creo que, o bueno, sé que Porfirio Díaz estaba se puede decir más, ¿cómo se llama? Apegado a hacer crecer a México, hacerlo más alto, se puede decir. Potencia. Sí, una potencia se puede decir así. Pues porque celebraron varios avances importantes en la modernización industrial en algunos puntos del país, así como dijo mi compañero, que son las vías, trajo el ferrocarril al mundo, que más que beneficio del pueblo, sería más beneficio como para la economía, para México, para lo que es, ¿cómo decías? Que solamente para las minas. sí, así mismo. Ajá. Él exportaba y importaba sus Sí. productos. Pero sin embargo, pues todos estos logros no se consiguieron ¿cómo se puede decir? A buena manera. Se alcanzaron haciendo injusticias sociales, dejando la gran mayoría de la población pobre. Ajá, en su momento quería tener el país en buenos beneficios y entre muchas cosas. Simplemente Ajá, Porfirio Díaz pero- se preocupó más por el país que por su población. Ajá. Sí, Luego también dando todo esto, pues Porfirio Díaz prácticamente no apoyaba, no vio la pobreza de la gente, pero después de su levantamiento llegó Madre Francisco Madero. Francisco Madero era un hijo de un hacendado. Él estudió en Estados Unidos y en todo eso, Sí. no sé cómo él. Primero estudió en Francia y luego en Estados Unidos. Pues sí, pues prácticamente todas estas, se puede decir, injusticias sociales fue lo que ocasionó el movimiento revolucionario, que es uno de los más, ¿cómo se dice? Más importantes del país, esta revolución. Pues así, ¿cuál era el plan que había puesto? No tenía el plan Francisco Madero. Era el plan de San Luis. Plan de San Luis, ¿sí? Sí, el plan de San Luis fue creado por Francisco Madero el 6 de noviembre. De 1910. Sí, fue Así este documento convocaba el levantamiento en armas para culminar con la dictadura de Porfirio Díaz y establecer las elecciones libres y democráticas. finalmente el plan de San Luis tuvo como consecuencia el triunfo de Francisco y Madero en las elecciones presidenciales de 1911. En el marco de la Revolución Mexicana, una revolución de índole social que mejoraba mejormente a los campesinos, obreros y marginarios. Pues este plan, prácticamente por esta revolución ya la más importante, puede decir, fue, así como dijo mi compañero, que Francisco y Madero llegó a la presidencia y pues, es como se puede decir, Porfirio Díaz con esta revolución fue obligado a renunciar a la presidencia y al renunciar pues se fue a Francia el 25 de mayo de 1911. Pero también Donde murió en el 2 de julio
de 1915. Pero también se redactó en San Antonio, Texas, fue fechado el 5 de octubre, en el último día que Madero estuvo en el San Luis Potosí. El plan de San Luis. Ajá, sí. Sí, también fue redactado su plan, pero también años para atrás, cuando antes ni se hacía el plan de San Luis, en 1908 Porfirio Díaz dio una entrevista en una revista británica, el de Parson Massey, que él finalmente él había comentado que había sido retirado al poder. Ujú. Él quería Sí. dejar su dictadura. Sí. ¿Por qué? Ajá. Sí. Bueno, pues ahora hablamos un poquito de Francisco Madero, pues para decir que cómo llegó a la presidencia, que un poquito, ¿no? Así que su vida de esto. ¿Tú me podrías hacer un favor? Francisco Ignacio y Madero González, conocido como Francisco y Madero y apodado el apóstol de la democracia, fue un empresario, escritor, filósofo y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Solamente duró prácticamente 2 años en la presidencia de México. Él pertenecía al partido antireeleccionista, que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República cuando se declaró que presidente Díaz, Porfirio Díaz, había sido nuevamente reelecto. Madero se lanza a la revolución con el plan de San Luis. Pero estudió en la Universidad de California, en Estados Unidos. Pero también fue un hombre sencillo y idealista, de firmes convicciones democráticas y sinceras. Preocupación social. Francisco Madero quiso superar mediante las urnas la anquilosada dictadura de Porfirio Díaz. Es decir, que quiso... Deja el gobierno de Porfirio Ajá, Díaz, sí. sí. También algo que se destaca de Francisco Madero, él apoyó mucho a los obreros que él tenía, apoyó con sus médicos y entre muchas formas más. Sí. Y también fue un ideólogo, él apoyaba las ideología. Sí, o sea, Porfirio Díaz Francisco y Madero fue mejor que Porfirio Díaz, tan solo con el beneficio de que pues los ayudaba cuando se ponían malos. Sí. Pues ahora, como dijiste tú, duró 2 años en la presidencia. Sí, Bueno, pero pues leí por ahí en una página leí donde decía que pues así lo que prácticamente Pancho Villa, Francisco Madero y Zapata no fueron como tal una organización, no fue como una alianza, sino que cada quien peleó por su parte. Creo bien, recuerdo Zapata era por parte del sur, creo, si bien recuerdo, no sé, y Villa fue por parte del norte, por los representantes. No sé si sea así o sea al revés, pero se estaban peleando, pero tienen el mismo propósito, quitar de la presidencia Porfirio Díaz. Y pues cuando ganó Francisco Madero, así se puede decir que fue el que puso el plan de San Luis. Al ganar, pues él fue el presidente, pero pues no pudo ser tan bueno porque pues cada quien, así Madero y Francisco Villa, tenían sus propios ideales, sus propias ideas de gobierno, sus propias leyes para los campesinos. Ellos venían representando campesinos, pues ellos como tal, ¿cómo se puede decir? Miraron que Francisco Madero no traía la presidencia como tal, como ellos querían, no los satisfacían como querían. Pues entonces ahí, ¿cómo se puede decir? Zapata lanzó el plan de Ayala en contra de ¿cómo se llama? Francisco Madero. Ajá, para querer quitarlo de la presidencia porque no cumplieron con las expectativas de ellos. Y también Francisco Madero, en su final, cuando él estaba en la presidencia, fue asesinado en un golpe de estado conocido como la historiografía nacional como la decena trágica. Pero bien recuerdo, creo que ese golpe de estado fue gracias a Zapata, que fueron, más que bien no fue de él, pero fue, ¿cómo se puede decir? Sus ideas, o al querer que ese plan de Ayala, pues trujo con ello muchos conflictos alrededor de todo México. Trajo mucha presión ante ellos. Sí, hubo muchos enfrentamientos, así, levantamientos de armas, pues. Ajá. Y pues ya fue cuando terminó, pues fue el compañero Francisco Madero murió, según se dice que fue traicionado, supuestamente,
Fue nacido el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente. Ahora de Abraham González. Sí, más bien de... Bueno, más bien Abraham González sería como, vendría siendo igual que Ajá. Francisco Madero, ya que pues, se venía del mismo también, bueno, aquí dice que Abraham González fue quien inició en Chihuahua el partido antirreeleccionista, ¿sí? Ajá, sí, antirreeleccionista, sí. Y fue el que, bueno, fue el que ayudó a Francisco Madero a llegar a la presidencia, porque fue él junto con Madero pues, proclamaron el plan de San Luis. Sí, también Abraham González era amigo de confianza de Francisco Madero. Sí, se puede decir así. Sí, se puede decir. Bueno, pues... También, antes de terminar, Abraham González nació el 7 de junio de 1864. Luego, con los cómicos presidenciales de 1910, en los que Porfirio Díaz salió nuevamente electo en acusaciones de fraude, porque prácticamente Porfirio Díaz defraudó a México, lo dejó demasiado endeudado. También, antes de, perdón por interrumpir, No. pero González Casavantes tuvo una importante participación en la firma de los tratados que se dieron por determinado en el régimen porfirista. Bueno, ya así, ahí ya fue cuando ya, pues se puede decir que ya cuando terminó esto, así venimos un poquito más adelantito, ¿no? Ajá. Hablemos ya de qué pasó con el país, así que quién fue el segundo presidente después de Francisco Madero. Pues ahí inicia Venustiano Carranza. ¿Sí? ¿Podrías darnos unos datos? Sí, Venustiano Carranza de la Garza, 4 Ciénegas, Chihuahua, 29 de diciembre de 1859. Tlaxcalontongo, Puebla, citado habitualmente como Venustiano Carranza, fue un político militar y empresario. Venustiano Carranza logró aunar las voluntades de los distintos cuidados revolucionarios frente a la dictadura contrarrevolucionaria del general. Participó en la Revolución Mexicana Sí. tras la muerte de Francisco y Madero. Bueno, pues ahí fue, ¿cómo se puede decir? Primero que nada, para llegar a ese tuvo que pasar por ese, ¿no? Tuvo por procesos. Primero fue presidente de municipal gracias a que pues, se fue a estudiar en su... Bueno, se mudó a Saltillo para construir uno de estos, pero después se volvió, ¿cómo se puede decir? Regresó como a donde vivía, 4 Ciénagas. Estudió ¿cómo se dice? Las leyes en la capital de México Pues, a partir de Sí, 1887. pues gracias a todo el respeto y admiración que inspiraba, de cuenta ahí en Carranza se convirtió en el presidente municipal de su pueblo natal, se puede decir. Fue presidente constitucional de México, ¿no? En el año, el 1 de mayo de 1917. Y pues estudió como político, pero pues su carrera se impulsó, fue estallido hasta cuando fue la Revolución Mexicana, cuando su carrera política se proyectó hacia la escena nacional. Y pues bueno, él inició cuando, a consecuencia del asesinato de Francisco Madero. Sí, quitando del poder a Victoriano Huerta. Bueno, sí, y luego, sí, pues, Bueno, en 1913. Perdón que te interrumpa, pero antes que eso, pues, el actual presidente de Francisco Madero de Francisco Madero, después de él, fue Victoriano Huerta. Ajá. Y pues ahí fue eso que les digo que fue consecuencia de Francisco Madero. Francisco Madero Carranza proclamó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, en el que pronunció en contra del gobierno del general Victoriano Huerta. También en 1913 el presidente Madero fue asesinado por sicarios de quien sería sucesor de la presidencia. Bueno, ya así como está diciendo del Plan de Guadalupe, una vez que Huerta renunció a la presidencia el 20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza, en su carácter de encargado del poder ejecutivo, se puede decir que presidente, ¿verdad? Sí, Ajá, presidente. Pues él, ¿cómo se puede decir? Convocó a un congreso en Querétaro. Que fue el 5 de febrero de 1910. Sí, no, algo así. Primero sería como en 1857, ya que... No, sería... Sí, es que querían reformar. Sí, fue en ese año.
Ajá. ya que se querían reformar, querían reconstruir, querían, ¿cómo se dice?, meter nuevas leyes a La la Constitución. Constitución, Ajá. que era la de 1857. Ajá. Y pues la nueva carta fue como dijiste, el El 5 5 de febrero de Sí. 1910, 17. 17. Ajá. Este documento pues fue ya, es el actual, fue en donde, ¿cómo se puede decir? Que actualmente nuestro gobierno ya usa. Sí. Es donde ya están las igualdades entre mexicanos y todo eso. Creo, si ya recuerdo, esta, ¿cómo se puede decir? Que prácticamente esto de la Constitución ya tiene 106 años, ¿no? Sí. Prácticamente. Sí, ya tiene 106 años. Que como dice mi compañera Daniela, actualmente es el que están utilizando y Sí, al poder, porque Ajá. ya fue. Y luego también sé que por la creación de la Constitución por Venustiano Carranza, Ujú. ya sé que pues también por igual el fin de la Revolución Mexicana, un proceso social Ajá. que llegó a nuestro país. Sí. Pues esta constitución pues ya beneficia mucho a los trabajadores, también obreros, ya que muchos de estos ya, ¿cómo se puede decir?, tuvieron más derechos a ya, Venustiano Carranza en la carta, así se puede decir, en la Carta Magna, en la Constitución, propuso ¿cómo se puede decir?, el horario de trabajo que es 8 horas máximo. Exacto. Y pues también él puso ahí ¿cómo se puede decir?, en la Constitución puso también el salario mínimo. Sí, también como Sí. Pero a comparación del salario mínimo y a comparación de antes que no les daban nada, pues 1000 veces el sueldo mínimo, como bien lo dice mi compañero Eduardo, Tenían más oportunidades Ajá. de sobresalir y bueno, cobrar se puede sus decir que hasta necesidades. Bueno, se puede decir es que decir al que- menos cuando tenían como Ajá. ahorita con la conocida la canasta básica. Sí, es decir, que poco a poco se va aumentando pues el salario, pues. Y Ajá. también se eliminaron mucho las tiendas de raya, ya Ajá. que también gracias a las especies se eliminaron tiendas de raya. Ya existía la libertad, Ajá. la libre expresión. Sí. Y ya. Bueno, pues creo que sería todo de La revolución. Ajá, todo sería de la todo. revolución, sería todo esto, porque ya de ahí pues ya ¿cómo se puede decir? Ya también pues Venustiano Carranza puso la no reelección y ya de ahí sigue ya como ahorita, como está hoy en día, que Sí, ya. cada Presidente, presidente dura cuánto. 6 años. 6 años. 6 años y Ya el rey después fue ya no se reelegir. puede reelegir. No, ya no. Ya se puede decir que ahora sí ya es normal nuestra, Ajá. ¿cómo se dice? La constitución. La Constitución. Sí, la democracia se puede decir que es normal, no como antes que la dictadura, porque ya no puedes. Como antes que se volvían a reelegir y pues ahorita ya no es lo mismo. No, ya no, ya. Ujú. Sí. Ya terminó de todo eso. Ya, pues, cerrando el tema. Abre modote. Podemos hablar de algo bueno, ahorita, ¿cómo se puede decir? Se puede decir ahorita algo de un conflicto que está mucho aquí en México, que es ¿cómo se llama? Los narcotraficantes. La Ajá. guerra contra el guerra narco. No, contra el narco. Bueno, como para centralizar, pues también la guerra contra el narco, pues igual. No es algo que el gobierno intentó quitar, también es algo, pues también nació pues atrás de Estado con Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, México exportaba Ajá, es decir, que primero inició el primer narco, es decir, que fue el de, ¿cómo se llama? Junio, Jalisco, ¿no? No, el de que vive en, Sinaloa. no, en Colombia, ¿cómo se llamaba? En Colombia es ¿cómo se llama? Pablo Escobar. Ándale, Pablo Escobar, Escobar. allí fue donde inició todo. Y luego en nuestro país inició el cártel de Sinaloa. Y no, antes Ajá, se llamaba antes otro. era- Bueno, antes se llamaba otro, pero como se desapartaron y pues, sí es un relajo. Bueno, Pero- esta guerra contra el narco se puede decir que fue, ¿cómo se dice? Consecuencia del presidente, ¿cómo era? El presidente, ¿De Estados Unidos? no, el de aquí, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. que Él, prácticamente, él liberó las drogas. Ajá. que según, pues prácticamente se han visto que según dicen que la guerra contra el narco solamente es como una cortina de humo, se puede decir, Sí. que solamente tapaba que según estaban afectando los narcos, cuando realmente el gobierno, así, el presidente, los apoyaba, mejor dicho, nomás quitaba, ¿cómo se puede decir? El cártel Sinaloa, ¿verdad? Ajá. Sí. Es el que el gobierno ayudaba a este cártel, quitándole a los ¿cómo se puede decir? A los oponentes, a los... Creo el cártel de Sinaloa con el cártel de Jalisco se unieron, porque si no mal recuerdo lo miramos en una clase que supuestamente, como bien lo menciona aquí mi compañero, y Pablo Escobar se asoció con familiares de Jalisco
y Era de Sinaloa. era de Sinaloa, Ujú. y se asoció Era de Sinaloa. con gente de Jalisco, y entonces pues qué era lo que hacía la gente de Sinaloa y de Jalisco, pues sembraban y todo lo exportaban para el Pero extranjero. mira, antes de este, desde sí comenzaron primero el cártel de Sinaloa y todo eso, ¿verdad? Pero al momento que se iban desapartando, entraba, como si agarraban a un jefe de eso y estaban a 2 por delante o 3 por delante y se peleaban entre ellos y de allí se generaban más, ¿cómo se dice? Conflictos. Más problemas. conflictos y Ajá. se desapartaban y se hacían más narcos de diferentes... Prácticamente Ajá. capturar, matar o como si a la cabecilla del narco, que el mero jefe, así, no Sí. sirve para nada porque al mismo tiempo pues ya están los miembros, se puede decir como secretarios, se puede así más o menos Ajá. representar. Sí. Que eso lo que hacen pues es que cuando cae el jefe, ellos mismos se están peleando entre ellos para ver quién se queda Con el puesto. con el puesto. Sí, Y, con el yo- y puesto. esto genera que se peleen y si no se dan perdón por la palabra, en la madre, ¿qué es lo que hacen? Se separan unos con uno y el otro con el otro y hay más problema Ajá. entre ellos y entre los Y otros. pues luego- es la nueva creación, es otro Ajá. nuevo cártel, dos cárteles separados. Sí, y luego yo no sé qué opinan ustedes, pero yo siento que ya no podemos acabar con el narco. ¿Por qué? Porque ya hay muchos, ¿cómo se dice? Se extiende, Se extiende Se pues. extiende, Ajá. se extiende bastante, Ajá. sería más Sería- largo. ajá, corrupción. y más conflictos. Además de corrupción, Sí. además de que ahorita, hoy en día todavía se sigue con eso, así que mejor hasta ahí lo dejamos. Sí, Sí, dejamos está bien. ahí. ¿Y ustedes qué opinan sobre la marihuana? ¿Debería de ser legal? No sé. ¿Ustedes qué opinan? A No, ver. mi punto personal yo sería que sea ilegal, porque realmente ya la sociedad ya lo utiliza como para drogarse, ya realmente, y sí sabemos que es algo medicinal, para pomadas, dolores y para personas Niños, con discapacidad. confusiones, pero Ajá. realmente mi punto personal se puede usar otros sustitutos naturales. Como Ajá. una pomada se utiliza la árnica, existen hasta la uña de gato, la eucalipto y entre otras Bueno, muchas más. yo concuerdo contigo porque por alguna razón no se puede ser legal porque muchos la fuman y es decir que la marihuana muchos la van a, ¿cómo se dice? A consumir y no la van a traer para beneficios buenos, es decir, No, realmente. Van a abusar de la Ajá, sustancia. de la sustancia. Sí. Bueno, yo en sí no estaría de acuerdo mejor que se fuera legal. Dirían que por qué, pues igual pues para la medicina, porque hay varios tratamientos medicinales con ella. Y pues yo lo que quisiera es que los pacientes o los familiares de pacientes tuvieran más oportunidades de encontrarla de precios más bajos y así. Y pues la verdad pues prohibirla no cambia nada porque la gente igual la sigue consumiendo. Y no Sí, también pues. existen otros medicamentos para las convulsiones, pero realmente el gobierno no sé si quiere gastar para esos o no quiere Ajá. invertir dinero es para que se me eso. hace que son muy caros y se van... Pues yo Pero estoy es que de alguna manera mejor hay que hacer lo posible por, como dices tú, usar diferentes plantas, porque no nomás existe esa planta, hay muchas plantas para hacer medicina, no nomás existe esa. Pues yo estoy 50 y 50. Porque No, el yo 50% de como dice mi compañera, hay plantas, hay otros métodos que pueden curar, tal vez no las pueden curar, pero las pueden, un ejemplo. Claro, porque realmente no tranquilidad. se cura las convulsiones. Ajá. Sabemos que las convulsiones con la marihuana o más conocido la cannabis se calman. Ajá, Pero pero no el las curas. Prácticamente lo que hace es calmar, a veces calma el dolor, es lo que por lo que yo quisiera, porque hay mucha gente sufriendo que no tiene tratamiento o que tienen tratamiento pero pues es a largo plazo y pues sienten dolor y por eso. Y entre menos se les quita el dolor, van a ir consumiendo más y más. Ajá. Sí, y pues prácticamente el otro 50% viene siendo de que a la vez sí debería de ser legalizada porque, pues no sé, como lo dicen ustedes, que para curas o esto o aquello, y a la vez a la otra, porque no, porque uno va a abusar prácticamente de la droga. De la planta. Ujú. Sí. Porque realmente la droga nosotros la hicimos. Ajá. Porque planta realmente antes se utilizaba para calambres de cabeza en ciertas dosis, pero realmente actualmente ya no. No. Yo también estoy en contra. Yo no. Ujú. Yo que no sea legal, sí se tiempo para convertirse están medicamentos. No sé el gobierno porque no quiere invertir. También están plantas como para pomadas, acné y todo eso para calmar dolores de molestias musculares. Ujú. Pero bueno, ya nos extendimos mucho más, ya nos salimos de... Ajá. Sí, Ajá. ya, pues ya, creo que hasta aquí mejor. Hasta aquí el- Aquí no me jodas Ajá. más. Eso ¿La es, dejamos? sí, eso es todo de nuestro podcast. Eso es Sí. todo. Esto es todo, nuestro podcast. Gracias. Gracias. Gracias.